y hoy vengo a traer la segunda parte de esta historia. Y hablamos también hace un par de semanas acerca de que se necesitan básicamente 3 cosas para montarme y mantenerme en el barco correcto. Número 1 es tener relaciones con propósito, es clave. ¿A quién tienes tú en tu barco? ¿A quién permites que se monte en tu barco? Las personas que están alrededor de tu vida son las que te van a ayudar a llegar a tu propósito o a sacarte de tu propósito. Clave. Número 2, leer la palabra. Leer la palabra es clave para entender la voluntad de Dios para mi vida y sobre todo aplicarla. Y número 3, tener intimidad con Dios. Es imposible que tú conozcas su voluntad si no confías en Él y si no le conoces. Y puse el ejemplo de que es muy difícil confiar en alguien que no conozco. Yo confío en mi papá porque lo conozco, pero en un extraño me va a costar confiar. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Así que es clave que conozcamos a Dios. Qué lindo es Dios, ¿no? Que manda tormentas en nuestra vida para ayudarnos. Y básicamente el mensaje que traje en esa ocasión fue que el amor de Dios y su gracia siempre nos van a alcanzar. No importa cuántas veces te escondas, no importa qué tan lejos te vayas, no importa qué tan lejos te vayas de la voluntad y el propósito de Dios, no importa si no vienes a la iglesia, el amor y la gracia de Él siempre van a estar contigo y Dios nunca se va a cansar de mandarte tormenta tras tormenta para llegar a ti. Y eso se trataba de la enseñanza. Acompáñenme en una oración para poner este tiempo en manos del Señor y pedirle que realmente esta palabra y esta enseñanza haga algo en nuestras vidas. Muchas veces venimos a la iglesia, oímos palabra, muchas veces leemos la Biblia y entendemos lo que dice la Biblia, pero se vuelve palabra muerta, porque salimos y volvemos al día a día a hacer lo mismo un día tras otro. Y si queremos realmente ver cambios en nuestras vidas, cambios en nuestros hijos, en nuestras familias, bueno, no tengo hijos, pero sí como si tuviera hijos, en los hijos, en la familia, en tu esposa, en tu esposo, es importante que empezamos a aplicar lo que aprendemos y que realmente haya un cambio. Señor, te quiero dar gracias en esta mañana por la oportunidad de estar acá reunidos como familia, como iglesia, como cuerpo. Queremos poner este tiempo en tus manos para Señor, que tú traigas una palabra viva, Padre, una semilla, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor, y dé fruto en abundancia, Padre. Ayúdanos a entender, Padre, que tu voluntad y tu propósito nunca van a ser una interrupción en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que tú nos estás dando una invitación, Padre, para ser parte de tu propósito, parte de tu voluntad, parte de tu amor, de tu gracia, Señor. Que tú lo único que quieres es extender una invitación para que entremos, Señor, y paremos de participar, Señor, en una invitación tuya desde afuera, en una posición pasiva, Señor. Ayúdanos a entender que tu voluntad siempre va a ser buena para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Así que como les decía, nuestra historia empieza dentro del pez. Para los que de pronto son nuevos o quizá no han leído mucho la Biblia, el libro de Jonás es buenísimo para empezar. Es un libro muy corto, solo tiene 4 capítulos, está muy bien dividido, es muy fácil de entender. La historia o la narrativa es muy descriptiva. Y yo cuando leo el libro de Jonás, mi imaginación empieza a correr y empiezo como a imaginarme la tormenta y el barco y la forma en que el autor escribe el libro, y cuando usted lo está leyendo, es lo que hace. Se imagina uno el mar, se imagina uno el pez comiéndose a Jonás, y el libro es muy lindo en ese aspecto y tiene mucho que enseñarnos. Así como les decía, la historia de Jonás empieza dentro del pez, donde Jonás hace un cambio, algo cambia dentro de Jonás. Y muchas veces Dios tiene que mandar peces a nuestra vida para que hayan cambios. Si nos mantenemos en la posición cómoda en la que muchos de nosotros nos encontramos, no va a haber un cambio. No va a haber un cambio de perspectiva, no va a haber un cambio de mentalidad. Y eso es lo que le pasa a Jonás. Cuando Jonás se lo come ese pez, que es en el capítulo 2, y todo el capítulo 2 es dentro del pez. Hay un cambio en Jonás, y Jonás le ora a Dios, y es una oración todo el capítulo 2 de Jonás hablándole a Dios y diciéndole que se arrepentía, que iba a cumplir su propósito. Y creo que en el versículo 9 dice algo como que va a ofrecer sacrificio, que entendía la voluntad de Dios, que entendía el propósito, que entendía que tenía que ir a Nínive a predicar la palabra de Él. Y cuando termina el capítulo 2, el pez escupe a Jonás y entramos al capítulo 3. Jonás entra a Nínive, predica y se convierte en más de 120,000 personas por lo que hace Jonás. Dios usa a Jonás con poder en ese día. 120,000 personas. Según los teólogos dicen que es la conversión masiva más grande de la historia. ¿Usted se imagina ir a un lugar y que se convierta toda una ciudad, que llegue a los pies de Dios? Y ahí entramos al capítulo 4.
Y ahí es donde realmente conocemos lo que es Jonás, lo que hay dentro de Jonás. Porque muchas veces podemos venir a la iglesia, podemos servir en la iglesia, podemos ser líderes dentro de la iglesia, podemos estar aparentemente cumpliendo el propósito de Dios y su voluntad, pero muchos no tenemos el corazón de Dios. Y esto es lo que le pasa a Jonás en el capítulo 4, y quiero que lo leamos todos juntos. Y algo que me pareció muy interesante es que, ¿sabe que los capítulos tienen un título, no? Y ese es el título del capítulo 4, dice: enojo de Jonás por la misericordia de Dios. Qué absurdo que alguien esté enojado y esté bravo porque tenemos un Dios que tiene misericordia con nosotros. Es realmente algo irónico. Es como decir que un niño está enojado porque le dan dulces, o que una mujer está enojada porque va y compra zapatos. No tiene sentido, son dos cosas que no van juntas. Así que Jonás está bravo porque Dios tiene misericordia. Y quiero que hagamos un ejercicio. Mientras leo el capítulo 4, trate de imaginarse lo que está pasando. Trate de imaginarse a Jonás, trate de manejarse esa conversación que está teniendo Jonás con Dios. Y dice así: pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Qué tal el dramático? Quítame la vida, Señor, estoy enojado. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestras pataletas con Dios preferimos a veces morir y no seguir adelante? Y esto es lo que le está pasando a Jonás. Y le responde Dios a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió al campo al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor le dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Qué interesante ver que después de que Jonás ve la mano de Dios, después de que Jonás se monta en un barco, pasa por una tormenta, pasa 3 días dentro de un pez, supuestamente se arrepiente de lo que hizo, ora a Dios, le dice que entiende su voluntad, que entiende su propósito. Dios lo usa grandemente en una ciudad donde se convierten 120,000 personas, y aún así Jonás todavía no entiende la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos de nosotros en diferentes ocasiones hemos visto la mano de Dios? ¿Cuántas veces has visto a Dios obrar en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, en tus finanzas, en salud? Y aún así hacemos pataleta y nos enojamos cuando las cosas no se dan como queremos. ¿Cuántos estamos en pataleta en este momento? Hemos estado en pataleta. Yo sé que he hecho muchas pataletas, y como dice el pastor, se meten a la piscina de pelotas y nos ponemos bravos con Dios porque las cosas no salen a mi manera, a la forma que yo quiero. Y nos damos cuenta que Jonás tiene eso en su corazón. Jonás estaba más preocupado por el sol, por el calor, por la planta, y no le importó lo que estaba pasando allá adentro. Y algo muy interesante es que dice que Jonás estaba afuera de la ciudad. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos afuera de la voluntad de Dios, afuera de su propósito, cuando Dios lo único que quiere hacer es invitarte y traerte a ti? Así que por eso el primer punto mío es que Dios siempre te va a dar una invitación. ¿Cuántos de nosotros, o cuando chiquitos, estábamos en el salón de clases, yo recuerdo, y había el cumpleaños de un niño, o una primera comunión, me acuerdo mucho, en Colombia, y llegaba el niño con las invitaciones, y algunos no invitaban a todo el curso, y yo siempre me sentía mal por el niño que no lo invitaban. Gracias a Dios tenemos un Dios grande, grande, que ha lanzado una invitación a cada uno de nosotros.
todo el mundo tiene una invitación acá. No hay nadie que no esté invitado a cumplir el propósito y la voluntad de Él. Y el problema es que tenemos una perspectiva equivocada. Y anoche, me salió eso como de chepa anoche, el problema que tenemos es de perspectiva. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué hay aquí adentro? Pues están suponiendo que hay agua, pero puede haber café, puede haber gaseosa, puede haber jugo, puede haber veneno, o está vacío. El problema no es el vaso, el problema es la perspectiva que tienen ustedes en este momento y no pueden ver el agua que hay adentro, pero yo sí la puedo ver y por eso me la puedo tomar. Tengo sed. Ay, por cierto, hago un paréntesis. Ayer, después de como un año, volví a jugar fútbol. Entonces, ¿Elio está por acá? A la salida hablamos. Me metí a un equipo de fútbol, me contactaron un amigo con que hace, y ayer tuve un partido de verdad, con árbitro y todo, y yo llevo un año sin jugar fútbol y quedé vuelto nada, me duele la espalda, me duele el dedo, la rodilla, todavía tengo sed de ayer, no sé cómo puede pasar eso, pero bueno. Y creo que es lo que nos pasa muchas veces. Tenemos la perspectiva equivocada y la perspectiva no tiene que ver con el objeto ni con lo que estamos viendo, tiene que ver con el ángulo en el que yo estoy viendo las cosas. Y muchas veces vemos la voluntad y el propósito de Dios desde el ángulo equivocado. Lo vemos desde una perspectiva errónea de nuestra parte. Pero la realidad es que la voluntad de Dios siempre va a ser buena para tu vida, siempre. El problema es que desde el punto de vista tuyo se ve como algo negativo. ¿Cómo va a ser bueno estar dentro de un pez? 3 días dentro de un pescado. Creo que la perspectiva de cualquiera sería que es algo malo, pero la realidad es que ese era el cuidado de Dios para Jonás. Esa era la voluntad y el propósito. ¿Cómo va a ser bueno tener una enfermedad? ¿Cómo va a ser bueno quedarme sin trabajo? ¿Cómo va a ser bueno que la universidad que yo quiero ir no me acepte? ¿Cómo va a ser bueno que mi novio o mi novia me termine? Eso no puede ser bueno, pero es que esa es la perspectiva tuya y no la de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener la perspectiva correcta para no sentir que la invitación de Dios se vuelve una interrupción en nuestras vidas. Y hablando de interrupciones, tengo una historia, algo que nos pasó súper interesante en Italia. Como les dije, nos llevaron a un trote durísimo. Yo todavía estoy cansado de ese viaje, de caminar y caminar y caminar. De hecho, al final del viaje ya mi papá estaba haciendo pataleta y no quería caminar más. Él no entendía que la voluntad de Dios era que conociera toda Italia. Pero la realidad es que como el sexto, séptimo día, después de una caminata tenaz, creo que ese fue el día más duro que tuvimos. Conocimos 3 ciudades en un día y claro, los buses parquean lejos y como Italia sobre todo es muy pequeña, el bus de 2 pisos no llegaba hasta donde teníamos que ir. El bus parqueaba y ahora suban la montaña y conozcan la ciudad. Entonces, claro, llegamos cansados, llegamos a un hotel. De hecho, ese fue el hotel, el mejor hotel de todos a los que fuimos. Un hotel súper lindo. Llegamos como tipo 9:30 de la noche, dejamos las maletas en el cuarto, salimos a comer algo y ya cada uno para su cuarto a dormir. Por mi parte, yo no dormí mucho, tenía tareas, estoy en la universidad y me tocó hacer tareas en el viaje. Así que cuando todos llegaban a dormir, yo llegaba a abrir mi computador y hasta las 2, 3 de la mañana hacía tareas para levantarme a las 5 a salir otra vez. Menos mal había un bus y dormía en el bus. Pero entonces abrí mi computador, me puse a hacer tareas. Lina también estaba haciendo cosas en su computador, se durmió, yo seguí ahí, terminé mis tareas, cierro el computador y me acuesto a dormir. Dije, bueno, qué bien, tengo 2 horitas para dormir. Y o sea, cuando el cuarto está frito, rico, está uno tapadito, está uno extenuado y es esa dormida rica y estoy profundo. Y algo que tengo yo es que yo duermo profundo. Si a mí entran y me pegan un puño, yo sigo durmiendo. Yo puedo despertarme, hablar con alguien y volverme a dormir y no me acuerdo de que hablé con alguien. Y estoy durmiendo y de la nada alguien prende la luz. Y yo miro un poco así, tengo los ojos entrecerrados y veo varias sombras en mi cuarto. Y yo como que no entendía si era un sueño, si era real, qué estaba pasando. Lina sigue durmiendo, Lina se para, se sienta en la cama y nos quedamos los dos como mirándonos pero sin entender. Y ya cuando logro como enfocar bien la vista, veo que son 6 policías parados dentro del cuarto. Y policías no cualquiera, se veían como una fuerza de élite o algo raro ahí, todos con barba, italianos, así todos pintosos. Yo pensé que eran como modelos que estaban modelando ropa de policías o algo, todos con barba, altos, así acuerpados, su pistola, polizza o yo no sé ni qué decía ahí, pero parados y me empezaron a hablar en italiano. Y yo no solo no entendía, sino que yo estaba como desubicado, yo no sabía qué estaba pasando. Y con ella nos miramos y nos empezamos a reír.
Y Nina me dice, dale los pasaportes que yo creo que están pidiendo como identificación o algo. Entonces yo, pues todo juicioso, me paro, en pijamado, los tipos mirándome, abro la maleta, les doy los pasaportes y me siento en el borde de la cama, pero todavía como que no me despertaba. Sí, algo así, fue como automático. Y miran el pasaporte, hablan entre ellos, me dicen, excuse, me entregan los pasaportes y se salen del cuarto. Yo qué. Lina se acostó a dormir prácticamente mientras los policías seguían dentro del cuarto. Ella siguió durmiendo. Entonces yo con los pasaportes los tiro así en la mesa. Y ellos muy lindos me apagaron la luz y me cerraron la puerta. Entonces, salieron del cuarto y yo lo primero que asumí en ese momento fue, bueno, me acordé que al principio de la noche las llaves de nuestros cuartos las confundieron. Entonces dije, pronto fueron a buscar a mi papá. Yo, ¿será que loquita que vayan a arrestar a mi papá o a Daniel o a mi mamá? Y yo dije, voy a llamarlos. Pum, y me quedé dormido y no llamé a nadie. Me desperté a la media hora, algo así, me bañé, nos encontramos abajo para desayunar y les pregunto, oigan, anoche me pareció como que unos policías entraron a mi cuarto, ¿a ustedes les pasó algo? Mamá estaba toda nerviosa, sí, ¿qué fue lo que pasó? Entraron los policías. Antes de haber ido a mi cuarto, entraron al cuarto de ellos. Y lo mismo, prendieron la luz y eso mi papá hizo, ¿quién está acá? Mi mamá pensó que alguien entraba a robarlo o algo. Porque él ya estaba despierto cuando entraron, entonces pudo reaccionar. Yo estaba dormido. Entonces entraron al cuarto de ellos, fueron a mi cuarto y después volvieron al cuarto de ellos. Aparentemente estaban buscando a un Esteban Segura, pero de Brasil. Me salvé. Y algo interesante es que cuando bajamos al lobby y preguntamos, era la Interpol que estaba buscando a un tal Esteban Segura. Entonces, menos mal me salvé, porque lo que nos dijo el guía o la agencia de viajes es que normalmente en esos casos, si llegara a pasar algo así, se lo llevan a uno y me hubiera tirado el viaje. Entonces, miren cómo es la perspectiva. Vemos a veces una interrupción como algo malo, pero hubiera podido ser mucho peor. Y creo que muchas veces así es como vemos a Dios, como que entra e interrumpe nuestras vidas y nos prende la luz y está rica la dormida y nos despierta. Y no queremos despertarnos porque estamos cómodos y estamos ricos. Pero la realidad es que siempre las interrupciones de Dios son una invitación. Siempre van a ser una invitación. ¿A qué hombre acá levante la mano si le gusta el fútbol? Ver partidos. Yo tengo un show que me gusta mucho que se llama el Locker Room. No sé si aquí alguien lo ha visto. Ese es mi show. Yo lo grabo bueno, ya no lo estoy grabando. Estoy viendo con mis papás y no tengo acceso al show. Llevo un mes sin verlo, pero bueno. Grababa mi show todos los días y eso era sagrado para mí. Yo llegaba 10, 11, 12, 1 de la mañana, a la hora que fuera, yo llegaba a ver mi show. Y a veces cuando llegaba temprano a la casa, 9, 10 de la noche, ponía mi show, me preparaba algo de comer y ese era mi tiempo, en el sofá con mi comida, viendo mi show. Y mi esposa, pues yo la entiendo, ella quiere hablar cuando llega uno a la casa y me empieza a interrumpir el show. Y si hay algo que me da rabia, interrúmpame mientras estoy hablando, no me importa. Interrúmpame mientras estoy comiendo, no me importa. Pero no me interrumpan mientras estoy viendo mi show o mi partido de fútbol, por favor. Y a Nina le encanta. Y las mejores preguntas del mundo. Ay, gordo, mira, mañana tengo una cita con uno de los papás para hablar de, ¿y qué opinas? ¿Zapato negro o café? Zapatos cafés. Y muchas veces no lo pauso, sigo andando como para que coja el mensaje que no quiero hablar. Sí. Pero llega un punto en que me toca pausar el show y dime, gorda, ¿qué pasó? Y lo peor es que ella es la que se pone brava, ¿no? Entonces me toca pausar el show, incluso muchas veces me toca devolver el show. Porque traté de ver el show mientras ella me hablaba y como que ni le paré bolas a ella ni le paré bolas al show, entonces lo devuelvo. Y eso es lo que pasa con Dios muchas veces. Y una estrategia que yo tengo con Lina, no sé si lo sepa, la voy a contar. Cuando llego a la casa ella está viendo Netflix a veces, ¿cierto? Y está viendo su show y generalmente ve shows que a mí no me gustan. Y entonces yo, claro, no voy a ser malo, decirle quita tu show, veamos algo que los dos. Y el capítulo le faltan 40 minutos para que se acabe, entonces yo me siento ahí y tengo una técnica con ella. Y es que le empiezo a hacer preguntas de lo que está viendo y la empiezo a interrumpir, pero ella piensa que es en serio. Ay, y ese tipo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y él está con ella? Sí. Oye, pero ¿ese no estaba con la otra? Y ella más linda me responde y me cuenta, pero la interrumpo tantas veces que al final me dice, ay no, qué mamera, pum, y lo quita, yo lo veo después y pone otra cosa. Y muchas veces es lo que hacemos con Dios. Nos interrumpe Dios supuestamente y nosotros ponemos nuestra vida en pausa. Incluso a veces nos devolvemos y atrasamos el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces has pausado la voluntad de Dios? Porque estás cansado que me interrumpan. Dios, no me interrumpas más.
estoy cansado, estoy cómodo, estoy viendo mi show, déjame en paz. No quiero saber de ti en este momento, estoy en mi tiempo, estoy cómodo, todo está bien. Y pausamos. Y no solo pausamos, nos devolvemos. Estamos atrasando el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo hemos perdido devolviéndonos y atrasando la voluntad de Dios? Creo que es hora que empecemos a aceptar la invitación de Dios de una forma activa y no pasiva. Cuando leemos el capítulo 4, vemos que Jonás está afuera de la ciudad. Jonás no está participando en lo que pasó en Nínive. Jonás no está feliz porque 120 personas se acaban de convertir a Dios. Jonás está afuera, bravo, de una forma pasiva, viendo qué iba a pasar. Jonás no aceptó la invitación de Dios. Jonás cumplió el propósito de Dios, pero no aceptó la invitación de Dios. Cuando a un niño lo invitan a una fiesta, participa de las actividades. Rompen la piñata y participa de la piñata. Hacen juegos y participa de los juegos. Cuando Dios te invita, tienes que hacer algo para aceptar la invitación de Dios. La invitación de Dios simplemente no se acepta recibiendo un sobre y diciendo gracias Dios, acepto tu invitación. La invitación de Dios se acepta participando. ¿Qué te está pidiendo Dios en esta mañana a ti para que participes y para que hagas? Y que salgas de ese estado pasivo en el que nos encontramos, parados a las afueras de una ciudad sin hacer nada. Es importante que aceptemos la invitación de Dios para nuestras vidas. La segunda parte, y creo que esta me confrontó a mí bastante, es que somos muy buenos recibiendo amor y gracia de Dios, pero muchas veces no queremos que los demás reciban esa gracia y ese amor. ¿Qué tal el fresco de Jonás? Por gracia estaba ahí parado. Por gracia Dios lo salvó de una tormenta y puso un pez. Pasó 3 días en un pez. Desobedece a Dios. Dios reencamina su propósito. Y normalmente la historia de Jonás, o la prédica normal de Jonás, es de que sin importar que te equivoques, Dios te va a usar, tranquilo. Es de redención, tranquilo. La embarraste, te equivocaste, Dios te usa, no hay problema. Pero vean cómo es Jonás. Acepta gracia para él, pero no quiere gracia para la gente de Nínive. Acepta el amor de Dios, pero no quiere el amor para la gente de Nínive. ¿Y cuántos de nosotros somos muy buenos recibiendo amor, pero no estamos dispuestos a dar amor ni a dar gracia? Y nos portamos como Jonás. Quizá allá afuera no hay una ciudad como Nínive. Está Weston, está Pembroke Pines, South Ranches, Sunrise, Plantation, y está esperando de nosotros que salgamos a predicar, que salgamos a compartir de la gracia y el amor de Dios. Pero muchos de nosotros optamos quedarnos como Jonás, a las afueras de la ciudad, esperando a ver qué va a pasar, y no queremos extender ese amor ni esa gracia. Tú y yo, Misión Vida, ha sido llamado a ser un conector. Tenemos que conectar a personas al amor de Dios, a la gracia de Dios. Si tú realmente entiendes lo que es gracia, lo que Dios te ha dado sin merecerlo, porque ninguno de nosotros merece el amor de Dios ni la gracia de Él. Día a día nos equivocamos, pecamos, nos vamos en dirección opuesta, no aceptamos el propósito de Dios, y aún así Dios no se cansa de invitarte una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y no se va a cansar. No se va a cansar de invitarte, no se va a cansar de mandar tormentas a tu vida, no se va a cansar de ayudarte, de estar ahí para ti, de cuidarte. Así que creo que es hora que entremos a la voluntad de Dios y no nos quedemos afuera viendo lo que está pasando. Cuando estuvimos, porque estuvimos en Italia y después fuimos a Barcelona, y a mí me gusta mucho la historia, era mi clase favorita en el colegio, y me gustan mucho las antigüedades y curiosidades y cosas así. Y encontramos un mercado en Barcelona como de gitanos, y vendían muchas cosas antiguas, vendían cámaras antiguas, vendían esferos, todo eran como antigüedades. Y encontré una cosa que me llamó mucho la atención. De hecho me perdí de todos en ese momento porque me quedé ahí como hablando con el Señor, y aparentemente era una balanza. Yo pues asumí que era una balanza porque era algo chiquito, y el Señor vio que me llamó la atención y se acercó y lo destapó y lo abrió, y sí, efectivamente era una balanza. La abrió, eran unos palitos así delgaditos, grandes, y terminaba quedando la balanza así, y después la volvió a cerrar y quedaba algo chiquito. Y me explicó que
Antes las personas, para hacer negocios, no había tarjetas de crédito, no había chequeras, no había dólares, tenían que usar balanzas para poder hacer negocios. Entonces cada persona, comerciantes, llevaban una balanza y la sacaban, la armaban y tenían pesas para ver cuánto era lo que estaban pesando. Entonces, por ejemplo, si tú me debías 1 gramo de oro, ponían el gramo de oro, ponían su pesita y empezaban a balancearlo, y si se balanceaba, pues era la medida que era, ¿no? Y así era como hacían comercio y como hacían negocios en el tiempo de antes. Y quiero leer una porción de la Biblia bien interesante y que me llama mucho la atención, y está en el Antiguo Testamento, y algo, por lo menos yo tengo que aceptar, yo me mantengo mucho en el Nuevo Testamento y es lo que más leo, y me voy poco al Antiguo. Pero algo muy interesante es que el Antiguo Testamento siempre nos va a mostrar una sombra de lo que iba a venir, de la venida de Cristo y de la gracia y el amor de Él. Así que quiero que leamos esto juntos. Está en Deuteronomio 25 del 13 al 16 y dice así: no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, no tendrás en tu casa medida grande y medida chica, pesa exacta y justa tendrás, medida exacta y justa tendrás, para que tus días se prolonguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Porque cualquiera que hace estas cosas, cualquiera que hace injusticia, es una abominación al Señor tu Dios. Aparentemente estamos hablando de negocios, de sea honesto a la hora de hacer negocios. Eso es lo que dice el versículo. Pero creo que hay algo mucho más profundo aquí, y tiene que ver con la forma en la que yo veo a los demás. ¿Qué pesa usas para ti y para tu pecado? ¿Y qué pesa usas para las personas que están allá afuera? ¿Qué pesa usas para ti y qué pesa usas para tu esposa? ¿Qué pesas usas para el pastor o para tu hermano? Muchas veces tendemos a juzgar a los demás de acuerdo a su pecado, ¿no? Como que el pecado del pastor es más grande que el de los demás, ¿no? Yo me puedo equivocar, pero el pastor no. Yo me puedo equivocar, pero mi hijo no se puede equivocar. Y eso es algo en lo que yo he fallado mucho. Tengo que aceptarlo. Yo soy el tipo de persona que tiende mucho como a estás viviendo las consecuencias de lo que hiciste, y me falta es como empatía hacia las personas en ese aspecto. Y tengo mucha empatía con los de acá adentro. Si mis jóvenes se equivocan, tranquilo, no te preocupes, Dios te perdona, hay gracia. Pero cuando se equivoca el de allá afuera, es como que se alegran un poquito. Creo que es hora que empezamos a tener medidas justas y que no seamos como Jonás, que midió su pecado y su desobediencia de una manera y estaban midiendo a los de Nínive de otra manera. El pecado de todos es igual. Es hora que empecemos a tener amor por los que se encuentran afuera y empezar a extender esa gracia. Y es como la historia del hijo pródigo, y creo que la gran mayoría acá conocemos la historia del hijo pródigo. Lo interesante es que Jesús no la llamó la historia del hijo pródigo, Jesús la llamó la historia de 2 hijos. ¿Por qué? Porque la historia tiene a 2 personajes ahí. Y la historia más o menos habla de que hay un padre, tiene unas tierras, está cómodo, es un hombre millonario, tiene negocios, si lo vamos a poner de alguna forma, y tiene 2 hijos. Uno que es juicioso, está ayudando al padre, trabaja la tierra, se levanta temprano, es buen hijo, está pendiente de los negocios de su padre, está sacando adelante el negocio familiar. Y hay otro hijo que es como el necio, el que se porta mal. Y ese hijo pide su herencia anticipada y se va de rumba y malgasta toda la herencia: drogas, trago, mujeres, lo que usted quiera. Finalmente ese hijo termina en la mala, termina mal, y decide volver a donde su padre, porque dice: los empleados de mi padre reciben mejor trato del que estoy teniendo yo en este momento. Y cuando ese hijo vuelve, lo que cualquiera pensaría es que el papá se iba a poner bravo, y el papá hace lo contrario. Sale corriendo hacia su hijo, lo abraza, le da besos, lo viste, lo calza, le da un anillo, hace una fiesta, mata la vaca más grande. El padre está feliz de que su hijo, que se equivocó, que se desvió del camino, ha vuelto a casa. Y ahí es donde normalmente termina esa historia. Pero la segunda parte es la del segundo hijo, y normalmente nunca se habla de esa. El segundo hijo, cuando ve lo que está pasando, dice: ¿qué está pasando? Y le preguntan a los empleados: ¿por qué hay una fiesta? ¿Qué pasó? Y se da cuenta que su hermano volvió, se pone bravo y no entra a la fiesta, y actúa igual que Jonás. Vean el paralelo: el hijo se queda fuera de la fiesta, bravo por lo que está pasando con su hermano, y Jonás se queda fuera de Nínive, bravo por lo que pasó en Nínive. Es lo mismo. Y le reclama a su papá: papá, ¿cómo así? Yo he estado acá, yo me he sacrificado, yo me levanto a las 5 de la mañana, yo me he esforzado,
yo no te he dejado, yo no malgasté el dinero y nunca me has hecho una fiesta. Pareciera que hiciéramos las cosas porque estábamos esperando una fiesta de Dios. Y eso no es así. Dios se pone feliz cuando alguien allá afuera llega acá adentro. Y nosotros tenemos que empezar a actuar de la misma manera. Tú y yo somos conectores. Ese es el trabajo nuestro acá de Misión Vida. Dios plantó a Misión Vida acá para extender ese amor y esa gracia a todos los que se encuentran allá afuera. Es una historia de amor. Es la gran historia de amor entre Dios y todos nosotros, que en algún punto tú y yo estuvimos allá afuera. La tercera parte es que muchas veces queremos que el cuidado y la protección y la provisión de Dios se ajuste a lo que a mí me gusta, a lo que yo quiero. ¿Cuántos de aquí somos así? Creo que muchos de nosotros. Y algo interesante es que en el libro, cuando nosotros leemos el libro de Jonás, en 3 de los capítulos del libro de Jonás habla de que Dios proveyó. Dios proveyó un pez, Dios proveyó una planta para que le diera sombra a Jonás, Dios proveyó un gusano que se come la planta y Dios proveyó un viento y calor para Jonás. Y la provisión tiene que ver con el cuidado de Dios para nuestras vidas. Y no solamente Jonás no ve la invitación de Dios, sino que lo ve como algo malo. No solamente Jonás ve que la gracia y la de Dios es para todo el mundo y piensa que es solo para él, pero también quiere acomodar el cuidado y la protección de Dios de acuerdo a lo que él quiere. Y vemos que Jonás está a las afueras de la ciudad y que Dios le provee una ramita, ¿no? Dice que Dios le provee una planta para cubrirlo del sol. Y pasa un día y al otro día Dios provee un gusano que se come la planta y la daña. Y Jonás pareciera que estuviera más enfocado en la planta que en las 120 personas que se acaban de convertir. De hecho, Jonás está esperando, porque Jonás está más bravo porque se murió una planta y está feliz porque 120 personas iban a morir. Cuando Jonás entra a la ciudad por primera vez de Nínive, les dice: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Porque eran malos, era de lo peor, era la peor gente que había. Eran asesinos, tenían dioses paganos. Era gente que cuando llegaban a conquistar mataban mujeres, niños, les quitaban la piel, los descabezaban. Era gente mala. Dios iba a destruir esa ciudad. Y eso es lo que Jonás les dice. Y de una forma u otra Jonás cumple el propósito porque entra a la ciudad, predica, pero como con la expectativa de que la ciudad fuera destruida. Como que por dentro Jonás dice: voy a hacerlo, pero sabiendo que tú la vas a destruir, Dios. Yo no me voy a perder este show. Y yo creo que se fuera a las afueras de la ciudad, al lugar más alto, a ver cómo Dios destruía esa ciudad. Eso es lo que Jonás quería. Cumplió el propósito de Dios, pero como a su forma, a la manera que él quería cumplirlo. Y así es como somos nosotros. No cumplimos el propósito de Dios de acuerdo al de él, sino al mío. Vemos la provisión de Dios a la forma que yo la quiero. Y Jonás está más enfocado en esa planta. Está más bravo porque se murió una planta que porque 120 personas iban a morir. Y al final del capítulo 3 dice que Dios se conmovió, se arrepintió cuando vio que esas personas cambiaron su corazón. Jonás nunca les dice a ellos: si se arrepienten, Dios no destruye la ciudad. No, les dice: Dios va a destruir la ciudad. Esa gente se arrepintió incluso sabiendo que iban a ser destruidos. Y no se arrepintieron para que Dios no los destruyera. Se arrepintieron porque realmente tuvieron un encuentro real con Dios. Y Jonás está bravo porque se murió una planta. Y no está feliz porque 120 personas se acaban de convertir. Y muchas veces nos enfocamos en bobadas como plantas, en cosas pasajeras. La planta es algo pasajero, los carros son algo pasajero, las casas son pasajeras, el dinero es pasajero. Todos nosotros somos pasajeros de alguna forma u otra, pero el reino de Dios es eterno. ¿Cuántos de nosotros nos enfocamos en bobadas? En hacer plata, en un carro. Nos damos mala vida porque no tengo el carro que quiero, cuando hay cosas mucho más valiosas e importantes. Creo que es hora que cambiemos nuestra perspectiva y empecemos a tener la perspectiva de Dios. Muchas veces Dios nos tiene que quitar las cosas en las que nos enfocamos, como hizo con Jonás. Le quitó la planta. ¿Quién de acá tiene algún amigo fresco? ¿Saben lo que significa tener un amigo fresco? En Colombia decimos conchudo, pero yo sé que es una mala palabra para algunos. ¿Fresco queda más bonito? Ok. Un amigo fresco, liso también he oído que dicen.
Yo tengo una historia, y esto es verdad, me pasó una vez. Tenía un amigo que era bien fresco, pero bien fresco, y me daba rabia. Esos amigos que tiene uno que como que de lejitos, pero es el amigo de uno. Y en mi época de rumba, una vez, recuerdo que nos íbamos a ir de fiesta, y este amigo me llama y me dice que no tiene gasolina, que si por favor lo puedo recoger. Y este amigo, pues, no es que viviera lejos, pero me desviaba un poco de mi ruta hacia la fiesta que íbamos a ir. Y pues yo de buena gente digo, bueno, tranquilo, yo te recojo, no te preocupes. Entonces voy, lo recojo, me toca esperarlo 15, 20 minutos a que salga. Ya de ahí entré como de mal genio, porque digo, bueno, tras de que te estoy recogiendo, te estoy haciendo el favor y te tengo que esperar, qué man tan fresco. Se monta en el carro, arrancamos, y en camino hacia el lugar me dice, hoy me tocó un día durísimo en el trabajo, tengo como sueño, podemos parar a comprar como algo, ¿me puedes parar en un gas station? Y yo le digo, pues bueno, está bien. Entonces me salgo, voy en autopista, ¿no? Una salida, paro en un gas station, digo, bueno, lo espero acá. Ay, Estevitan, no traje la billetera. Y yo, o sea, no solo me hace parar, desviarme, pero tengo que dar plata porque se compra un Red Bull. Entonces me dice, ok, entonces abro la guantera, le doy así unas monedas, tenía ahí $2, entro y compro su Red Bull, se monta el carro, nos vamos a la fiesta, llegamos a la fiesta, y ahí nos fuimos a rumbear a un lugar. Pidieron botellas, pidieron cosas, pidieron comida, pidieron de todo, y pues la cuenta se hizo grande, y cuando llegamos pues se dividió por cabezas, a cada quien le corresponde tanto. Ay, Estevitan, ¿usted será que me presta? Yo le pago mañana, se lo prometo. Y yo, este mancito que, bueno, está bien, hágale, tranquilo. Pongo la parte de él, nos montamos al carro, nos vamos. Yo estoy cansado, me quiero ir a la casa, tenía que madrugar al otro día. Ay, Esteban, ¿usted no tiene como hambrecita? ¿Por qué no paramos a comernos algo? Ya ahí como que mi paciencia se está acabando. Digo, pues bueno, está bien, comamos algo. Paro, comemos, adivinen quién pagó, pagué yo otra vez. Y ya yo digo, pero este tipo no tiene vergüenza, no tiene pena, ya me está dando como rabia de verdad. Nos montamos al carro, cojo la autopista, voy en camino hacia la casa de él y me dice, no, ¿sabe qué? Me acaba de llamar un amigo que si me puede dejar donde mi amigo, que era lejos. Digo, no, para nada. Pum, lo dejé en su casa y lo dejé botado, y nunca más volví a saber de ese amigo. Ay, no me pagó además. Lo voy a llamar para que me pague. ¿Cuántos de nosotros somos así como ese amigo? Que Dios nos recoge, nos incluye, nos invita, nos da amor, nos da gracia, nos da cuidado, y aún así pedimos y pedimos, y Dios, yo quiero así. No, pero por acá no, Dios, me gusta más por acá. Y no me gusta de esta forma, quiero así. Y somos como el pueblo de Israel, que vio la mano de Dios en el desierto, vio llover pan del cielo. Imagínense ver que caiga pan del cielo. Y aún así estaban bravos porque querían carne y no pan. Vieron la mano de Dios literalmente, vieron pan caer del cielo, y se enfocaron más en que querían carne, en su necesidad. El cuidado de Dios no va a ir de acuerdo a lo que tú quieres, va a ir de acuerdo a lo que tú necesitas en ese momento. La historia hubiera sido más bonita si Jonás cae del agua y llegan un par de delfines y lo recogen y se va montado encima de un delfín hasta la... Pero no, Jonás no necesitaba un delfín, Jonás necesitaba un pez que se lo comiera, porque dentro del pez fue que cambió. A lo mejor si llega un delfín, Jonás no cambia. La oración de Jonás fue: Dios, perdóname, entiendo ahora que tienes un propósito con mi vida. Pero era porque estaba dentro del pez. Quizás si cambiamos la historia y ponemos no un pez, sino una tabla que está flotando en el agua, quizá la historia hubiera sido diferente. Quizá Jonás no cambia su forma de pensar ni de ver las cosas. Quizá el pez que estás viviendo hoy es lo que tú estás necesitando hoy. Quizá la tormenta que te está pasando hoy es lo que necesitas en tu vida. Quizá el gusano que está poniendo Dios hoy para que se coma la planta y te saque de tu comodidad y te empuje hacia la invitación que Dios te está dando es lo que necesitas hoy en tu vida. Dios no te va a dar lo que tú quieres, Dios te va a dar lo que tú necesitas para que cumplas su voluntad y para que cumplas su propósito. El problema es que queremos estar cómodos. ¿Quién no quiere estar cómodo? Y que todo salga bien y que no tengamos problemas y que nuestra vida sea perfecta, sin tormentas, sin peces, sin gusanos. De las 4 cosas que Dios proveyó un pez malo aparentemente, proveyó una mata, lo primero bueno, le proveyó sombra, proveyó un gusano y proveyó un viento y un calor.
De las 4 cosas que Dios le proveyó, una era buena aparentemente y 3 malas. Dios siempre te va a dar lo que tú necesitas y no lo que quieres. Algo que me llamó mucho la atención mientras preparaba esto era que me imaginaba qué estaba pasando por la mente de Jonás. Yo soy una persona que trato de ponerme en los zapatos, y siempre se lo digo a mi esposa, trato de ponerme en los zapatos de las personas para entender por qué actúan o por qué actuaron de la forma en que lo hacen. Como que tratar de entender, siempre eso me ha llamado la atención y traté como de ponerme en los zapatos de Jonás y entendí una cosa. Los teólogos dicen que el libro de Jonás probablemente y seguramente fue escrito por el mismo Jonás. Jonás escribió su historia. ¿Se imaginan a Jonás escribiendo su historia? Y me enojé mucho con el Señor. A lo mejor se sentía como un bobo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vemos lo que hemos hecho en el pasado y decimos, wow, no puedo creer que hice eso, no puedo creer que actué así, no puedo creer que pensé de esta manera? El libro de Jonás no fue escrito en vivo. Jonás no iba escribiendo a medida que iba actuando. Y hoy me puse bravo. Llegó un pez, estoy dentro del pez. No, el libro de Jonás fue escrito años después de que le pasó eso a Jonás. No fue escrito en vivo, fue después. Y lo que pasó es que tomó años para que Jonás reflexionara y entendiera que lo que pasó en su vida, que todo lo que le pasó era la provisión de Dios. Y la evidencia está en que Jonás dice, Dios proveyó. La palabra proveyó tiene que ver con cuidado, con lo que Dios te va a dar y es lo que tú necesitas. Jonás finalmente, después de años, entendió que Dios proveyó un pez, que Dios proveyó un gusano y que lo único que quería Dios era invitarlo a entrar dentro de ese cuidado de Dios, invitarlo a entrar dentro de su voluntad y que no se quedara afuera. Claro, ya era muy tarde, ¿no? Ya Jonás había quedado afuera. Pero yo creo que finalmente Jonás, cuando escribe este libro, entendió finalmente lo que realmente quería Dios para su vida. En mi caso personal, por años no acepté la invitación de Dios y me quedé afuera. ¿Por qué? Porque estaba dentro de un pescado. Creo que no soy el único, creo que muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Mi pescado se llamó papeles, problemas migratorios. Y por 7, 8 años estuve sin papeles en este país, metido dentro de un pez. Y Dios me invitaba y me invitaba y me invitaba y no quise entrar. Me quedé afuera así como Jonás, con calor, incómodo, bravo con Dios, porque quería que su invitación fuera a la forma que yo quería. Quería acomodar su propósito y su cuidado a la forma que yo quería. Y de una forma u otra soy como Jonás. Y hoy, después de 5 años que puedo ver atrás, entiendo finalmente que ese periodo que estuve indocumentado me sirvió a mí y fue la provisión de Dios, fue lo que Dios proveyó en mi vida y que era lo que yo necesitaba en ese momento. Quizás si eso no hubiera pasado no estaría hoy acaparado. Probablemente si yo hubiera tenido papeles, si todo hubiera salido como yo quería, todo hubiera sido diferente y quizás no estaría acá. ¿Cuántos de nosotros seguimos afuera de la ciudad, haciendo pataleta, llorando, bravos como Jonás, enfadados porque las cosas no salen a nuestra manera, porque tienes de pronto un hijo rebelde, porque de pronto tienes un hijo que está metido en drogas, quizá porque tu matrimonio no está funcionando, de pronto tienes un problema económico, quizá tienes un problema de salud y aparentemente las cosas no están saliendo como tú quieres? Somos tan necios y tan tercos a veces y no vemos la mano de Dios. Te tengo que decir que Dios te está haciendo una invitación en esta noche, en esta mañana, perdón. Te está invitando a que entres en ese cuidado que Él te da, pero sobre todo que entiendas que la voluntad y el propósito de Él siempre van a ser buenos para tu vida, siempre, sin importar que nuestra perspectiva nos muestre lo contrario, sin importar que nuestra lógica nos diga de otra cosa. Jonás siempre actuó por lógica. La lógica indicaba que Jonás no debía ir a Nínive. La lógica indicaba que Jonás estuviera bravo.
Pero nosotros tenemos que ser una iglesia que no se mueve por lógica, que no se mueve por lo que ve. Quizá ustedes no ven el vaso de agua desde ahí, pero les aseguro que aquí hay agua. Y tenemos que ser una iglesia que le crea a Dios, que cree que en su voluntad, en su propósito. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos das, Padre, de estar reunidos como iglesia, porque sabemos que ese es tu propósito. Te damos gracias porque en esta mañana entendemos, Señor, que tu cuidado siempre va a ser bueno para nosotros. Entendemos en esta mañana que tú nos estás dando una invitación, Padre, a ser parte de algo mucho más grande. Tú nos invitas, Señor, a entrar en tu cuidado, en tu amor. Tú nos invitas, Señor, a entrar en tu voluntad y en tu propósito, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que hay personas allá afuera que están esperando, Señor, de ese amor. Ayúdanos a entender que tú lo único que quieres es que entremos y que paramos de ser tan necios y quedarnos afuera, Señor. Ayúdanos a entender que tu amor, Señor, siempre va a alcanzarnos, sin importar cuánto huyamos, sin importar qué tan bravos nos pongamos. Tu amor siempre va a estar de nuestro lado. Amén.